noches. Estamos nuevamente en El Arriero con un nuevo programa y esta noche estamos contentos por una noticia que creo que es bastante importante. Telmo Hurtado, el asesino de Ajomarca, conocido también como el carnicero de los Andes, está a punto de llegar al país para, esperamos, que se haga justicia. Y en ese sentido, esta noche vamos a tener una conversación en el primer bloque con Pancho Soberón. Francisco Soberón es director general de APRODE y además fue asesor de la comisión investigadora que en el año 1985 incluso llegó a interrogar al entonces teniente Telmo Hurtado. Vamos a comenzar el programa con un breve testimonio, antes de escuchar a Pancho, de aquella masacre, un testimonio que hemos recogido de un video producido por ADER con archivos de la época. El 14 de agosto han venido los soldados de Lima, de Ayacucho, no sé. Ha bajado por Chinchima, por Chajo, por Añañay, por Comojata, por Añay, por Yoquepam. ¿Ahí vinieron? De ahí vinieron. ¿Cuántos habrán venido por ahí? Más o menos 20 o 15, no, yo le he contado. ¿Han bajado por diversos? Por ahí también como 8, como 9. Acá también como 10. Por acá 9. Por acá por Huancayo, Huancayopam, por Chaups. De ahí vino otro grupo. Ese otro grupo, reventando bala, ven. Llegaron acá al punto llamado Jatumpampa. ¿Dónde está Jatumpampa? ¿Dónde está el helicóptero? Ahí donde está el helicóptero. Se llama el sitio llamado Jatumpampa. Entonces ahí, más arriba juntaron mujeres y niñas y niños, abuelitas y abuelitos. Las señoras violaron los soldados acá en el monte de Chilcamut. Violaron. 9 años, niñas, señoritas, también. Trajeron acá donde la casa César Gamboa y metieron como cancha el cristiano y ahí lo quemaron. Gritan las señoras gritan y niños gritan auxilio y lloran, matar y quemaron. Después pasó la mitad hombre y niños acá donde la casa doña Finada. ¿A esa casa ahí? Había 2 casas. Metieron hombres y mujeres, niños acá donde la casa de doña Rufina de la Cruz, Finada. También así, lo mataron, ya pasaron. De ahí, donde Patimojo, donde está cesante gobernador Cipriano Gamboa de la Cruz, encontraron mi señora Maxi Pulida de Gamboa, mataron. Después, mi hijo Néstor Gamboa Pulido, 6 años. Otro. ¿Cómo lo mataron él? ¿Cómo? Imagínate, papá, y te bañó una chira. Una bala nomás ha tirado. Yeah. Una bala nomás. Pero mi hijito, otro vivo, otro muerto, aventaron a la candela. ¿A un hijo suyo vivo? Vivo. Vivo. ¿Cómo se llama ese niño? Néstor Gamboa Pulido, ¿Cuántos años? 6 años. ¿El otro? El otro, 9. ¿Cómo se llamaba? Francia. Entonces, de ahí regresó. Acá amontonado ya se va. Arriba en Huancayo Pampa, se llama sitio llamado Yanajocha. Ahí juntaron carneros, chivos, gallinas, chanchas, todos cereales, aceites, arroz, pues, ahí juntaron y trajeron licores, cartabio, whisky, ahí está la botella. Entonces, atón, comieron y bailaban, prendieron tocadisco, tocadisco, había 2 de Cipriano Gamboa, radios, prendieron y bailaban en Yanajocha Pampa. Y sacaron de donde la casa de Pablo Valdeón una falda de señora. Con eso ponieron y bailaban al monte. Llevaban agua con balde, hacen pachamán. Ustedes han escuchado este terrible testimonio que fue dado en el lugar de los hechos hace 26 años
y estamos con Francisco Soberón, con quien vamos a conversar sobre lo que significó la masacre de Ajomarca y lo que significa también la extradición de Telmo Hurtado. Pancho, muy buenas noches. Gracias, Javier, por esta invitación en esta ocasión de recuerdos dolorosos al escuchar los testimonios, pero también de recuerdos alentadores de la posibilidad de alcanzar finalmente justicia, no solamente en el caso de Telmo Hurtado, sino de Rivera Rondón y de todos los que estuvieron implicados en esa masacre, desde los grupos operativos, patrullas operativas, hasta los mandos militares, porque creo que esta es una oportunidad para seguir demostrando que en una zona como Ayacucho, en esos años 85, no es que se producían ejecuciones, desapariciones o masacres colectivas, como en este caso, fruto del azar de la intervención de una patrulla, sino era parte de una estrategia de arrasamiento que en una zona como en Vilcashuamán, en donde el 82, 83 se había desplegado también la fuerza de subversión y terror de Sendero, buscando forzar a los comuneros, a las comunidades, a identificarse con su proyecto, obligando, conminando, secuestrando y matando, porque también había ese tipo de operaciones. La respuesta del Estado produjo una respuesta que agarró a las comunidades en un fuego cruzado, ¿no? Pancho, efectivamente, como tú dices, esa fue una zona donde Sendero hizo un trabajo muy fuerte en los años previos a la matanza. Pero, ¿nos puedes describir? Hay mucha gente joven que no sabe lo que pasó aquel día en Ajomarca, era el 15 de agosto, 14 de agosto, perdón, de 1985. Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo fueron los hechos? Aparentemente se había definido una operación de varias patrullas sobre la zona de Ajomarca en la idea de querer actuar, operar sobre una llamada Escuela Popular de Sendero que supuestamente se desarrollaba en esta área. Era en la comunidad misma, que está más en alto, sino en Yogyapampa, donde había un centro educativo y donde finalmente fueron concentradas las mujeres, ancianos y niños que resultaron siendo víctimas de esta operación. ¿Qué número de personas murieron? 64 mujeres, ancianos y niños, porque indudablemente la población de varones es la primera que pudo escapar. Luego, cuando ya escuchamos el testimonio de Hurtado en Cabitos, el día siguiente, nos confirmó la tesis con la que entraban estas patrullas a esta presunta sitio donde operaba una escuela de formación popular de Sendero. De que no solamente era un centro de capacitación y formación para enrolar combatientes a sus filas, sino también para obligar a la población a seguir sus dictados, a instaurar un régimen de terror sobre la base de imponer autoridades por encima de las autoridades elegidas por la comunidad, y también en la lógica que expresó de viva voz Telmo Hurtado en la entrevista que tuvo con la comisión, de que había que encarar y enfrentar a los niños, porque desde niños eran formados los senderistas y que por tanto eran también pasibles de ser objetos militares los niños. Y esta declaración de Telmo Hurtado era expresión de su locura, como dijeron después los altos mandos militares, o era la política de las Fuerzas Armadas? Yo creo que en esa zona, a partir del declaratorio de estado de emergencia en diciembre del 82 y el inicio de la práctica de la desaparición forzada del 83, 84, que fueron los años más atroces de esta práctica, recordemos que no solamente este caso aislado de Ajomarca, en estos momentos está el juicio también del caso Cabitos 83-84. En el caso Cabitos hay también hallazgos de fosas en la Hollada, lugar adyacente a Cabitos, con más de 100 restos humanos. Entonces, no es que es un hecho aislado de una operación única, sino era la modalidad operativa que asumieron el despliegue de patrullas militares en estas zonas, en esta estrategia de arrasar a cualquier zona donde hubiera sospecha de un nivel de presencia o paso de columnas de Sendero Luminoso. Ahora, justamente esta masacre se produce a las 2 semanas de que Alan García había asumido la presidencia de la República,
y yo recuerdo bien que él en aquella campaña electoral, al igual que Barrantes también, planteaban políticas de pacificación, cambio en esta política que se sabía que se ejecutaba en Ayacucho. ¿Qué cosa fue lo que hizo García frente a esta masacre? Él produjo una destitución del jefe de la segunda región militar, que es de la sede de Lima, pero la zona de emergencia, la subzona de emergencia, si no mal no recuerdo, número 5, que era Ayacucho, dependía de la segunda región militar. Y por tanto destituyó al general Sinesio Jarama, destituyó al jefe del comando político militar y otros miembros del Estado Mayor de la segunda región militar. Hizo esa remoción, ¿no? Y esto en paralelo a la investigación que se desarrolló en el Congreso, donde tú... Claro, hay una comisión que, a raíz de que la llegada a Lima, después de varias semanas de ocurridos los hechos, llegaron hasta Lima sobrevivientes, comuneros de Ajomarca, y a través de un congresista de Lunir, si mal no recuerdo, llegaron al Congreso, llegaron con restos humanos que los expusieron en las carpetas de los congresistas, y a raíz de esa denuncia se designó una comisión investigadora que la presidió Javier Vallerrestra, y entre otros participaban Javier Descanseco, Fernando Olivera, don Jorge del Prado, por ahí debo recordar alguno otro más, pero eran 4 o 5 que integraron la comisión y se viajó a Ayacucho. Ahora bien, ustedes viajan a Ayacucho, recogen este testimonio, García destituye a los mandos, digamos, en ese momento había la impresión de que esto podía significar un cambio en la política antisubversiva. Desgraciadamente el informe de la comisión no se llegó a someter a debate en el Pleno, fue un esfuerzo que se hizo y que condujo en esa oportunidad Vallerriestra, pero que no tuvo un fin feliz porque no fue sometido a debate en el Pleno y quedó ahí, y más bien se estancó la posibilidad de avanzar, no solamente con la investigación de responsabilidades políticas, sino que avanzara también el esclarecimiento de las investigaciones por parte del Ministerio Público. Ahora, finalmente, Telmo Hurtado, pasaron los años y apareció en Bagua, ¿no? Y con un cargo incluso había ascendido, claro, ¿no? de subteniente cuando fue el operativo, fue mayor, hasta el grado de comandante ha llegado. Y luego huye a Estados Unidos. Entonces, finalmente el caso, a pesar del impacto que tuvo, digamos, en términos mediáticos y políticos, no marcó un cambio significativo en la política antisubversiva. Ninguno. Más bien, después de Ajomarca han seguido otros casos en el mismo periodo de García, hasta Cayara, ¿no? En fin, hubieron Ucayacu, hubo, bueno, eso acá en Lima, el caso del Frontón, están los crímenes de Rodrigo Franco, sobre Saúl Cantoral, Consuelo García, por mencionar algunos. Entonces, la estrategia contrasubversiva de guerra sucia continuó, ¿no? Y no hubo ningún cambio. Y Telmo Hurtado, pese a que se buscó refugio en Estados Unidos, hay que destacar aquí que gracias al esfuerzo del Centro por la Justicia y la Responsabilidad, Center for Justice Accountability San Francisco, logró abrir un proceso civil, porque en Estados Unidos no era posible abrir un proceso penal, pero sí un proceso civil, y ha sido condenado en Miami, Telmo Hurtado, al pago de una reparación de más de $30 millones, que no los tendrá, pero que es un precedente para el juicio que tiene que encarar acá, que ya por derechos humanos, aunque de manera civil, ha sido condenado en Miami. Entonces, uno podría pensar que en este caso, por lo menos, podría haber justicia finalmente después de tantos años, o puede ocurrir como ha ocurrido en algunos casos recientes de derechos humanos, donde, bueno, han condenado a algún oficial con rango menor, ¿no? Pero los jefes que diseñaban las estrategias están todos libres. Así es. Ese es un riesgo que está presente, que habrá que estar atentos y vigilantes a cómo es el derrotero del proceso que está en curso en estas semanas, en estos meses. Habrá que ver qué cosa es capaz de declarar ahora que se ha puesto en el banquillo Telmo Hurtado, porque indudablemente la estrategia de la defensa de los altos mandos es querer decir esta tesis, sostener esta tesis de que fue una acción de una persona desequilibrada, ¿no? La tesis de los excesos. De los excesos dentro de una actuación desequilibrada
de un personal militar subalterno afectado por el conflicto, ¿no? ¿Y esta tesis es sostenible? ¿Se puede sostener? Indudablemente que... O sea, ¿los jueces la pueden aceptar tan fácilmente? Yo creo que tanto la acusación fiscal como la estrategia de la defensa de las víctimas tendrán pues aquí una tarea para demostrar que esto no puede ser sostenido por la forma como se operó, por la forma como se ha encubierto el crimen tantos años, ¿no? Entonces esperamos que marque un nuevo momento de quiebre de esta cadena de impunidad que ha sobrevivido estos años en el Perú. Ahora, volvamos a García, confiando en que la justicia, obviamente con la vigilancia necesaria de la sociedad civil y de los medios, haga su trabajo con Telmo Hurtado. En el caso de García, la Comisión de la Verdad señaló responsabilidades políticas, al igual que de Fernando de la Hunde. Tú conoces muy bien este proceso, todo lo que fue el periodo de García, por el trabajo que has hecho primero en estas comisiones y también luego en APRODE y en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. ¿García tiene alguna cuenta pendiente en derechos humanos? ¿Es posible que se le pueda abrir algún tipo de proceso? Si bien formalmente está como testigo en el frontón, el problema es que este proceso ha estado entrampado por dilaciones y pretensiones de prescripción que han promovido los que sí están formalmente denunciados y por tanto el juicio hasta ahora no se desarrolla como debería ser. El curso del proceso, de las declaraciones que se puedan tomar de los miembros de la Marina implicados, de la FOES implicados en el develamiento y las ejecuciones posteriores y desapariciones posteriores, podrán llevar a modificar la situación del testigo procesado. Eso dependerá del curso del proceso y de qué evidencias, qué elementos se aportan en el proceso para determinar si esto que siempre se ha mencionado, que hubo órdenes desde el Palacio por intermediación de Mantilla, que era el responsable político de la operación en el propio frontón, se determinan o no, si hubo las llamadas comunicaciones radiales sobre las órdenes para develar en la forma como se procedió, ¿no? Que generó las ejecuciones que han merecido no solamente este proceso penal acá, sino 2 sentencias de la Corte Interamericana sobre estos casos, ¿no? Y en el caso Callara, Pancho, bueno, que también ahí sí, se ha señalado siempre que ha habido encubrimiento y complicidad del presidente. Hay temas que tienen que ver con, primero que fue Callara un crimen continuado, no solo las que se produjeron en la primera operación, sino en los días subsiguientes, la enfermera Marta Crisóstomo y otros campesinos que fueron testigos fueron también ejecutados o desaparecidos. Hay algunos cadáveres que en el entonces fiscal Escobar logró identificar, aparentemente habría revelado esta información al presidente y que luego desaparecieron estos cadáveres. Entonces, ahí hay temas todavía por esclarecer e investigar, ¿no? Para ver si es que, de qué manera se produjo o no. Pero hay algún proceso... Hay el proceso de Callara. El proceso de Callara. Pero también ha sufrido obstáculos todo este tiempo. ¿Cuáles son los obstáculos que han sufrido todos estos procesos? Son fundamentalmente de negación de información que solicita la Fiscalía o el Poder Judicial al Ministerio de Defensa sobre los dossiers, sobre los expedientes, que permitan dar cuenta de quiénes eran los que operaban, porque como en esa época era el seudónimo lo que predominaba, se le conocían sobre los nombres de los altos mandos de las zonas de emergencia, en alguna medida de algunos miembros del Estado Mayor, pero no se conocía el nombre completo. Pero el argumento de los abogados y de algunos miembros de las Fuerzas Armadas es que esos expedientes se quemaron, se destruyeron por razones de seguridad nacional. Eso es poco creíble, ya que además hay normas dentro de la forma como operan los archivos de la Nación, que tendrían que haber actas donde se levante qué cosa fue lo que fue incinerado, ¿no? Quién ordenó esa incineración, y nunca se han demostrado de que eso se haya producido con esos procedimientos, con esos protocolos que establece cómo deben funcionar los archivos, ¿no? Pancho, entonces, en el caso de García, él va a dejar el gobierno y
bueno, dependerá de cómo avancen los juicios. Procesos. ¿Hay alguna estrategia del movimiento de derechos humanos en relación a los casos vinculados a García de ese periodo? Porque sí, también tiene cuentas pendientes de este, sí, supongo, ¿no? Así es. Yo creo que hay una estrategia que se definió en el movimiento de derechos humanos de que debíamos promover investigación, judicialización y señalamiento de responsabilidades de casos de todos los periodos de la violencia. 80-85, 85-90 y 90-90. El caso de Fujimori, ya está, de alguna manera, Barros abrió el camino para decir que ha habido sustantivos avances en ese periodo. De este otro periodo, si bien hay procesos iniciados, todavía ninguno ha concluido de manera firme. Hemos mencionado algunos: Ajomarca, Callara, Frontón, Cabitos. Rodrigo Franco. Cabitos es del periodo de Belaúnde, del segundo gobierno de Belaúnde. Pero en fin, y creo que esa es una tarea que ahora habrá que continuar con fuerza. A mí me da aliento de que, al margen de que todas las energías que tengamos, los equipos legales de los organismos, las organizaciones de familiares de las víctimas, nos claman también por justicia, he encontrado en estos últimos tiempos a los colectivos juveniles que se movilizaron recientemente en el Fujimori Nunca Más, que también ahora empiezan a levantar las banderas de investigación de la impunidad del periodo de Alan García. Y se han puesto como meta comprometerse en una dinámica de levantar estos casos de esa época. Entonces yo creo que ahí hay toda una efervescencia que animará, ayudará a que estos procesos continúen la vigilancia, no solamente de las organizaciones nacionales, no solamente de los familiares, también de la comunidad internacional, porque en muchos de estos casos hay también decisiones de la Corte Interamericana, hay investigaciones que realizaron organismos internacionales de derechos humanos que venían al Perú en esa época. Entonces yo creo que hay las condiciones para ser exigentes en el cumplimiento del acceso a la justicia. Pancho, te quiero hacer una última pregunta vinculada a otro tema que tiene que ver con este gobierno, que es el tema de las reparaciones. El día de mañana nos hemos enterado de que se van a empezar a entregar las reparaciones económicas individuales. Tú eres representante de la Asociación Nacional de Centros en la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, que ha sido la encargada de hacer esta propuesta, y hemos conocido el rechazo generalizado de las organizaciones de víctimas y del movimiento de derechos humanos a los montos que se han dado. No solamente a los montos, yo diría también al procedimiento, al no haber considerado adecuadamente en un mecanismo de consulta a las organizaciones de afectados, que finalmente han sido los que exigieron que se cumpla con este componente del plan de reparaciones integrales. Ahora, pero ¿qué fue lo que pasó? Porque, digamos, la sociedad civil tiene asiento en la claro, semana. Lo que pasa es que este decreto supremo ha salido y se va a implementar probablemente mañana sin haber sido formalmente aprobado en la semana. Nunca nos han convocado a una reunión, nosotros no hemos dado ni voto a favor ni en contra, ¿ya? Sobre este decreto supremo. Es decir, se nos dio a conocer la existencia de un grupo de trabajo y de de resultado, en donde había una propuesta de 4 opciones, 7, 10, 12 y 25. Los familiares y nosotros también hemos dicho: ¿por qué, si el Estado ya reconoció una reparación de 30.000 para los comités de autodefensa y rondas, por qué no por lo menos ese monto? Y presentamos otras alternativas entre la coordinadora y ANC para, sobre los criterios mismos de la comisión multisectorial, se mejorara el monto de la reparación. Porque ahora no es que se les va a dar 10, sino se les va a dar entre 5 y 10. Y lo más probable es que reciban 5 y los otros 5 para ser repartidos entre los hijos. Entonces, hubo en la última etapa, sobre todo de parte de la Secretaría Ejecutiva de la SEMAN Aliaga, un trato poco respetuoso de los afectados que ellos han quejado, y por eso está planteada la tesis de la derogatoria del decreto supremo por el nuevo gobierno. Sabemos que está siendo recogida por los equipos de transferencia esta idea de derogarla. Se va a salir seguramente con su gusto el señor García de querer entregar los primeros cheques. Va a ser el show, digamos. Así es, la foto de la entrega de las primeras reparaciones. Es como una inauguración más. Así es, de la vorágine, del ego colosal de celebraciones de su despido.
Entonces, indudablemente que con criterio las organizaciones no se están oponiendo a los familiares que quieran acogerse, claro. Pero a su vez siguen insistiendo en sus diálogos con representantes parlamentarios de sus regiones, con los equipos de transferencia. Mañana se inicia en Ayacucho una reunión de memoria y donde las organizaciones van a discutir también el tema de reparaciones. Están viniendo el domingo, para el domingo y lunes reunirse aquí en Lima, ver la posibilidad de un diálogo con el presidente electo o con algún representante del nuevo gobierno. En fin, esperamos. ¿Tú consideras que con el nuevo gobierno hay posibilidades de que por un lado el monto cambie, pero que además la relación sea de naturaleza diferente y que se encare de manera integral las reparaciones? Porque si hubiera habido atenciones en salud adecuadas o en educación adecuadas, la reparación económica era un elemento más, pero no ha habido ni lo uno ni lo otro. Entonces, yo creo las colectivas. Claro, en las colectivas, aunque también el componente reparador no estaba garantizado en la concepción y en la entrega de la obra y más bien en algunos sectores de comunidades o centros poblados, se ha percibido como una obra social más, no necesariamente como reparador, ¿no? Entonces, programa social así más. es, un programa social más. Entonces, esperemos que en esta nueva administración se encare de esta manera integral de dar respuesta al tema de reparación, ¿no? Y no de manera aislada, con colectivas ahora, económicas más tarde, sino que efectivamente haya un esfuerzo. Y para esto será central el trabajo siempre activo de las organizaciones de víctimas, así es. Estos grupos jóvenes que tú que señalas como algo nuevo, y las organizaciones... Claro, las organizaciones tanto regionales, porque hay que destacar que hay importantes organizaciones regionales en Ayacucho, en Apurímac, en Junín, en Huancavelica, y esfuerzos de la actuación de la CONAVIP, ¿no? La Coordinadora Nacional de Víctimas, más con estos colectivos que juveniles. No existía hace unos años. Claro, la CONAVIP recién tiene su congreso, fue último ha sido en Abancay el año pasado. Había tenido una existencia, pero débil, ¿no? Desarticulada, ¿no? Pero creo que en estos últimos, y de alguna manera el inicio de este programa de reparaciones fue motivo, recordemos, el año pasado se movilizaron como 900 delegados con una movilización acá en Lima, y ahí arrancaron el compromiso de Velázquez Quisqueya en esa época. Entonces, yo creo que esto tendrá que tener tendrá que revitalizarse esta movilización de las organizaciones. Los organismos haremos lo nuestro también para acompañarlos y apoyarlos en esto, y sobre todo esperamos que haya una apertura de diálogo de parte de las nuevas autoridades. Me acabo de acordar, además quería comentarlo contigo, tengo entendido que mañana en Cabitos, en Lollada, se va a hacer así es, lugar de memoria. Claro, que era una iniciativa que estaba... AFACEP y desde APRODE y el Movimiento de Derechos Humanos de Ayacucho, acompañando este clamor de las mamitas ayacuchanas de convertir a La Hollada en un sitio de memoria, por lo que significa frente a los miles de desaparecidos que ocurrieron en Ayacucho. Bueno, hay gente que no sabe qué cosa es ANFACEP, Pancho. ANFACEP es la Asociación de Familiares Secuestrados y Desaparecidos del Perú, que promovieron las madres ayacuchanas. La señora Angélica Mendoza de Ascarza es el símbolo desde hace 27 años. 27 años. Desde hace 27 años. Es la primera organización de víctimas y de afectados que surgió en el país. Ellos efectivamente, con el apoyo de la municipalidad, se ha logrado erigir una cruz en este lugar, que era un lugar que estaba bajo amenaza, porque había rumores de que querían ser invadido, de que sería adjudicar para viviendas, incluso para miembros suboficiales y miembros de la Fuerza Armada. Entonces, todavía hay cosas pendientes que se puedan explorar en este lugar. Está ahí el hallazgo del crematorio, el hallazgo de los restos humanos, de las fosas clandestinas, y por tanto creo que es justo que haya este esfuerzo de preservar como lugar de memoria. Bueno, amigo, realmente ha sido un gusto tener a Pancho en el programa y conversar contigo sobre este periodo político que fue tan complejo, que a veces García ha creído que porque fue electo el año 2006, sus crímenes habían pasado al olvido, pero creo que ha sido importante conversar contigo sobre esto,
sobre el significado y el impacto de la extradición de Telmo Hurtado y sobre esta nueva dinámica de movimientos jóvenes que vienen hacia adelante como una nueva ola, digamos. Y por eso creo que hay que acompañarlos mañana, que a las 5 de la tarde se concentran en la Plaza 2 de Mayo, marcharán hasta la Plaza San Martín, ahí se va a desarrollar un acto cultural en el contexto también de otra celebración importante en estos días, que es el aniversario de la Cantuta, el 17 de julio. Y van a venir familiares del Santa, de Huacho, a este acto, y se van a movilizar jóvenes y ciudadanos. Y si bien el tema es no al indulto de impunidad, hay que recordar que tenemos que tener una mirada completa, integral de lo que fue el proceso de la violencia. Es cierto que hay etapas que han marcado, pero creo que el proceso es completo. Muy bien, muchas gracias Pancho, y volvemos en un momento con Iván La Negra, abogado de la Defensoría del Pueblo, con quien vamos a hablar sobre los temas de la institucionalidad ambiental y cuánto hemos avanzado o no en estos últimos 5 años. Bien, muy buenas noches. Estamos de vuelta con el arriero y está con nosotros Iván La Negra. Él es adjunto en Medio Ambiente y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. Es además un buen amigo con quien vamos a conversar sobre temas de política ambiental. Durante este gobierno se creó el Ministerio del Ambiente, pero además tuvimos muchos conflictos sobre diferentes temas y para eso hemos invitado a Iván. Iván, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, Iván, quería empezar preguntándote una primera pregunta general, digamos, para entrar un poco a la discusión. Luego de 5 años del gobierno de García, en el balance, ¿cuál sería lo bueno o lo mejor que se ha tenido, ¿no? Y cuáles han sido los problemas o lo negativo? Claro. Sí, vamos primero por lo positivo, a no criticar tanto. Sí, creo que es importante ver la política de los últimos 5 años en un marco más amplio, ¿no? De políticas que han ocurrido desde por lo menos la década del 90. Entonces lo que hemos visto es en gran medida que muchas de estas líneas de política han continuado y en algunos casos han habido algunos cambios, ¿no? Y algunos cambios positivos. Creo que la creación del Ministerio del Ambiente sin duda es un elemento importante y que puede servir de plataforma para otro tipo de reformas posteriores.
Pero también hemos visto que en otra medida también hay una inercia de las políticas. Es decir, no todas las políticas que vienen de los 90 tenían por qué continuar en el mismo sentido. Y por ejemplo... ¿Cuáles son esas políticas que venían de los 90? Porque... Claro. Por ejemplo, en la década del 90 se introduce los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? Y se establece un mecanismo de decisión básicamente sectorial. Y se decide que la unidad de decisión ambiental sean los proyectos de inversión. Esos son los temas que están vinculados con los grandes proyectos, que son los que efectivamente están en el imaginario de las personas que ven el tema ambiental. Por ejemplo, en el caso minero, digamos. El caso minero, el caso de hidrocarburos, los temas industriales, todos están articulados alrededor de analizar un proyecto de inversión. Entonces, eso no se decidió ahora en estos últimos 5 años, se decidió en los 90. Entonces, lo que ha habido es una continuidad, pero que se ha basado en inercia, es decir, en continuar lo que ya venía por la fuerza de los hechos y de los actores que han impulsado este tipo de decisiones. Pero se pudieron haber hecho reformas más importantes, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de los estudios de impacto ambiental, que en todo conflicto minero en particular, siempre es como el tema, la presentación del estudio ante la comunidad genera movilizaciones a favor y en contra, o incluso intentos de que no se realicen, ¿no? Y otra cosa que a mí siempre me ha llamado la atención es que muchas veces estos eventos son eventos donde viene un experto o varios expertos que han hecho el estudio y hacen una presentación bastante compleja de una serie de temas que la gente no entiende, y la gente más bien viene a decir, bueno, yo necesito tal cosa, estoy preocupado por el agua. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente porque los estudios de impacto ambiental han sido concebidos desde su creación como una herramienta técnica que acompaña el diseño técnico de los proyectos de inversión. Entonces, eso es un lenguaje que no es el del ciudadano común, el del poblador ordinario. Ese es el lenguaje técnico de los ingenieros, hasta de los abogados que discuten estos temas. Entonces se ha hecho un esfuerzo desde la década de los 80 por generar mecanismos que faciliten la comunicación técnica y que la población, por ejemplo, mediante los resúmenes ejecutivos, mediante la calidad en la pedagogía, en los talleres participativos, audiencias, se supere ese problema. Pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque en otros países el estudio de impacto ambiental está diseñado como un último eslabón de un proceso que viene desde atrás, que es el proceso de ordenar el territorio. Es decir, los países lo que hacen es primero deciden qué voy a hacer con el territorio, las actividades que se van a desarrollar en él. Y luego al final del proceso ya se deciden los proyectos individuales. Claro, porque a mí la impresión que me da es que como que en algunos casos que he visto de cerca, la gente siente que si en el estudio de impacto, que si en esa presentación, en fin, en esa audiencia, no se opone, entonces el proyecto va a salir de todas maneras. Sí, entonces tú me dices, es un documento técnico, pero para la gente ese momento es un momento político. Porque no tienen otros momentos, y porque efectivamente cuando se encuentran ante el proyecto de inversión concreto, la decisión que se adopta ahí sienten que es la que efectivamente define todo el proceso del Estado. Y aún más, cuando entran en esa dinámica, le exigen al estudio de impacto ambiental cosas por las cuales no ha sido diseñado. Por ejemplo, finalmente tú no discutes el proyecto de minero, sino discutes el futuro de la provincia sobre si va a ser agricultura, minería o ganadería. Es como si fuera no la discusión del estudio de impacto ambiental, sino el plan de desarrollo. Exactamente. Entonces termina discutiendo la estrategia de desarrollo provincial, en algunos casos hasta departamental, frente a un instrumento que está diseñado básicamente para chequear si se cumple con las condiciones técnicas, ambientales, también sociales y legales. Entonces ahí tenemos un primer problema, ¿no? O sea, un documento que es técnico y que por la dinámica y por la falta de otros instrumentos se convierte en un punto de tensión. Un indicador de eso es, por ejemplo, el tema de las audiencias públicas. Porque en otros lugares ya la discusión llega a ese punto muy desarrollada y con una agenda muy clara. En un clima de diálogo. En un clima de diálogo. Okay. Pero acá, en cambio, es el momento político, entre esa lógica, un momento es político la madre esencial. de todas las batallas. Claro, entonces ahí se decide en ese espacio el futuro de las cuestiones que son en unos casos esenciales. Pero en otros casos, cuando el proyecto no tiene ningún significado para la población, simplemente es un acto burocrático que
A veces faltan personas que lleguen a la un trámite, digamos. Es un mero trámite. Ahora, ese es un problema. Ahora, tú planteas también el tema sectorial, ¿no? Es decir, ¿quién revisa los EIA? El gran debate de estos días, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas. Entonces, tú te entiendo que estás planteando que esto lo debería hacer el Ministerio del Ambiente. Entonces, claro, la pregunta que yo me hago es, estudios de impacto ambiental no solamente son los de los grandes proyectos, hay toda una gama de estudios de impacto ambiental en diferentes sectores. ¿Va a tener la capacidad el Ministerio del Ambiente para poder revisar todos los estudios? Sí. ¿Cuál es la propuesta ahí? A ver, ¿O cómo llegamos a ese punto, en todo caso? En primer lugar, hay que recordar que en todos los países donde se desarrolla el tema del estudio de impacto ambiental, hay una gran experiencia sobre la materia. O sea, no es que el Perú está descubriendo el tema. Pero en Perú siempre somos un poco un poco intentamos descubrir nuevamente, localistas. claro, hacer las cosas un poco a nuestra manera, un poco de innovación. Pero, a ver, en otros países, ¿qué ocurre? Pues los grandes proyectos, los de gran escala, son manejados nacionalmente. Los proyectos de mediana escala, normalmente en el nivel intermedio de gobierno. En algunos casos son... Pongamos un ejemplo. Cuando dices gran escala, en algunos conflictos recientes... Proyectos mineros de minería a tajo abierto, proyectos de hidrocarburos que involucren pozos petroleros, grandes proyectos de gas que impliquen gasoductos. O sea, Camisea, por ejemplo... Aeropuertos, industria pesada... Camisea lo tenía que ver el nivel nacional. El nivel nacional, sin ninguna duda. Está clarísimo. ¿No? Clarísimo. Entonces, esos son los proyectos nacionales. Pero un relleno sanitario... Pero un hospital, un centro comercial o inclusive un grifo no es pues un tema que requiera ese nivel de intervención. Eso es una cosa que se puede resolver a nivel regional y en algunos casos inclusive a nivel provincial. Entonces lo que tú requieres es un orden en cómo se van a distribuir las tareas. Entonces solamente estos grandes proyectos a nivel nacional. Entonces, eso sí sería algo que podría manejar tranquilamente. Que tendría que ver con las competencias, el ámbito de las competencias que ya tienen los niveles provinciales. Que tienen que ya ver, y además el propio reglamento vigente de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental ya da esa posibilidad, o sea, ya define la posibilidad de transferir responsabilidades a nivel regional e inclusive a las municipalidades. Ahora, la gran crítica siempre y objeción de quienes cuestionan la descentralización. No hay capacidades regionales, no hay capacidades locales, y entonces eso sería peor. Eso es lo que te dirían algunos críticos. Pues, ¿cuál es la respuesta? Pues efectivamente, si lo haces hoy con las condiciones actuales, eso no va a funcionar. Entonces tú requieres un plan para desarrollar este proceso de por lo menos 3 años, mínimo. ¿Ya? Porque tú requieres primero establecer un primer paso que es centralizar, porque hay actividades que tienen que ser centralizadas en el ministerio. Y no debemos repetir la experiencia del actual organismo de evaluación y fiscalización ambiental, el OEFA, que está viendo el tema de fiscalización concentrado, que ha tenido problemas presupuestales, problemas para organizarse y que todavía no termina de asegurar un nivel de calidad óptimo en la fiscalización ambiental. Entonces, tú requieres un tiempo para generar las capacidades nacionales y de manera paralela ir estableciendo un plan para generar capacidades en el nivel regional, que ese es el nivel que yo creo inicialmente deberíamos avanzar. Entonces, si logras eso en 3 años, de manera ordenada, puedes ir avanzando en estos temas. Ahora, hay un principio básico de la industrialización. No empieces con lo más difícil. Es decir, el sector de energía y minas posiblemente tiene que mantenerse nacional por un buen tiempo, salvo quizás la pequeña minería artesanal. Donde también hay serios problemas. Mira el caso de Puno, ¿no? Salvo ese tema. Pero claro, el problema es que la minería informal es otro tema más complejo. Pero, por ejemplo, industrias medianas, industrias livianas... Por los ejemplos que has puesto, ¿no? El relleno sanitario, centros comerciales, hospitales, son cosas que ya podrían quizás en un tiempo relativamente más rápido alcanzarse. Y la otra cuestión es las herramientas que hoy permiten la informática y el manejo de los sistemas de comunicación, que permiten compartir información entre funcionarios de una manera que maximice la capacidad de las autoridades de hacer una buena revisión del estudio de impacto ambiental. El UNOPS, es un organismo de Naciones Unidas, hizo una consultoría para el Ministerio de Energía y Minas. Para el caso Tía María, pero el caso Tía María fue una excepción de este tema, porque lo que le pidieron es un estudio sobre cómo mejorar la calidad de la revisión de estudio de impacto ambiental en el sector de energía y minas. Y lo que encontraron fueron cosas bien interesantes. Por ejemplo, que los que revisan el estudio de impacto ambiental no tienen criterios idénticos para revisar los distintos proyectos que llegan a sus escritorios. Es decir, no hay racionalidad ninguna. Un burócrata puede pensar de que hay que mirar tales cosas y otro piensa que no, que es otro tema. Luego no hay un sistema de control de la información, entonces literalmente le puedes pasar un río.
O sea, de pronto en un estudio de impacto ambiental descubren que falta un río. Falta un río. Pero claro, eso no puede ocurrir al final del proceso, tiene que ocurrir durante la revisión. O sea, lo que encontraron fueron una serie de fallas que podían ser corregidas mediante un buen sistema de manejo de la información. Okay. Eso no requiere, digamos, grandes reformas para empezar a implementarlo. Pero hay que implementarlo. Pero requiere voluntad política y requiere un costo. Pero, por ejemplo, en este tema había, sin duda, posibilidades de un costo relativamente razonables empezar. Entonces, si avanzamos con eso y lo empezamos a descentralizar inclusive poco a poco, hay una agenda completamente viable para mejorar el instrumento de evaluación de impacto ambiental. Un punto que tiene que ver con los gobiernos regionales y que tú lo has mencionado cuando has hablado del ordenamiento, ¿no? No quería que se me vaya esto. En ese momento hay un debate sobre el tema de ordenamiento territorial y zonificación económica y ecológica, ¿no? Un debate que en algunas regiones se está dando con mucha fuerza e incluso en la opinión pública, no es solo un debate técnico, sino un debate político, ¿no? En Cajamarca, el gobierno regional acaba de emitir un pronunciamiento en contra de la directiva que el Ministerio, la estrategia, ¿no? Esta propuesta de estrategia del Ministerio del Ambiente, ¿no? Señalando que le están quitando las competencias, ¿no? Entonces, ahí hay un debate de a quién le corresponde el ordenamiento territorial. ¿Cuál es cómo se puede, en la lógica que tú planteas, qué es lo que le corresponde al gobierno regional y qué es lo que le correspondería al gobierno nacional en el tema de ordenamiento? A ver, creo que aquí hay dos temas, ¿ya? Un tema puramente legal, que es el tema de lo que está en la ley orgánica de gobiernos regionales, donde efectivamente se le da competencias de ordenamiento territorial y zonificación a los gobiernos regionales. Es absolutamente cierto, ellos tienen esa competencia. Pero también hay un tema legal también de rectoría que corresponde al nivel nacional de gobierno. El Ministerio del Ambiente, por ejemplo, tiene la rectoría en lo que es zonificación ecológica y económica. Todavía no de ordenamiento territorial, porque no hay ninguna entidad... No hay una ley de ordenamiento, ¿no? No hay una ley y no se ha asignado el tema a ninguna entidad del Estado aún. Y esto es por la... Eso es porque, claro... Por la alegría de los congresistas cuando hicieron la ley. En alguna medida, pero recordarás que en el Perú hemos tenido pues un periodo muy largo en el cual nos hemos olvidado de la planificación. Entonces, era una mala palabra. Era casi una mala palabra. Y por lo tanto, el tema no ha sido desarrollado dentro del Estado. Entonces ese plan que podría haber sido lo más cercano a este rol no ha asumido el tema. Entonces, y en el plan al Bicentenario no está muy desarrollado tampoco. Y entonces el Ministerio del Ambiente es, digamos, la institución que por default ha tenido que asumir el liderazgo en este tema. Pero ahora quiere asumirlo, digamos, con mayor fuerza. Eso requiere una ley, requiere una serie de modificaciones normativas, ¿ya? Pero hay otro tema que es más de gestión, que es como tenemos una descentralización basada en departamentos, entonces los territorios, digamos, entre comillas, naturales, no corresponden a los con el departamentos. mapa político-administrativo. Entonces, claro, ¿cómo vas a ordenar el territorio con cuencas partidas, en las cuales tienes un departamento que ve una parte de la cuenca y otra parte? Entonces, no hay manera. La ordenamiento territorial se basa en cuencas, se basa en bahías, se basa en bosques naturales, en corredores ecológicos, también en corredores económicos. Entonces todo el territorio está fragmentado de tal manera que no es posible hacer un ordenamiento territorial basado solamente en los departamentos. Ahora, pero entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Sí, porque claro. uno podría decir, bueno, hace no la región, pero la mancomunidad para el ordenamiento. Pero, sí. ¿Cuál es la salida? Porque es un tema político, finalmente. Es un tema efectivamente que requiere una solución de tipo político, requiere sin duda de ajustes legales. La ley de ordenamiento territorial podría ser una ayuda en esa materia, pero aquí hay que definir algunas cosas centrales. Primero, la rectoría. Tiene que quedar muy claro quién es la entidad rectora. Y ese es el Ministerio del Ambiente. Que podría ser una opción del Ministerio del Ambiente. Otra institución es crear una entidad especializada en ordenamiento territorial, que tenga un estatus muy alto dentro del Estado. Pero los amigos del Instituto Peruano de Economía van a decir que no. qué barbaridad. Bueno, en verdad, un país como el nuestro, con un territorio tan complejo, requeriría una instancia. Justificaría una instancia de ese nivel, ¿no? Algunos inclusive hablan hablando de ese ministerio dentro del Ministerio del Ambiente. En verdad, yo creo que debe ser una entidad del más alto nivel posible, que debe ser encargado de mirar el territorio. Okay. Y porque además debe tener un conjunto de instrumentos que le permita convertir ese ordenamiento territorial en decisiones efectivas. Porque, por ejemplo, si el Sistema Nacional de Inversión Pública no está conectado con el ordenamiento territorial, no vale nada, porque tiene que estar... ¿Y qué implica estar conectado? Quiere decir que no puede pasar un proyecto de inversión pública sin que esté de acuerdo con lo que el ordenamiento territorial ha establecido. Claro, o sea, que no sea solamente un documento, no es lo que estás diciendo. Que sea vinculante para una serie de procesos dentro del Estado.
y que otros instrumentos de planificación, que existen, planes de desarrollo concertado, la planificación sectorial, todos tengan la obligación de estar conectados con esta herramienta. Ese es lo que le daría bien sentido a una estrategia de ordenamiento territorial en el país. Y eso sería clave que el próximo gobierno lo impulse, lo encamine, porque Sin todo duda, lo que tú sin me duda. dices no son medidas que van a resolver No. problemas en el corto plazo, me No. estás hablando del mediano No, plazo. no. Mira, lo que pasa es que hay una combinación de temas, ¿no? Yo creo que esta es una agenda tranquilamente para los próximos 5 años. O sea, y pretender generar expectativas que digan de que en el corto plazo, en los primeros 100 días, se pueden atender todos estos temas es imposible. Claro, los 100 días tienen que hacer otras Claro, cosas. tú tienes que construir la institución, generar capacidades, empezar a implementar ese tema de manera ordenada. Pero el gobierno haría la diferencia, un gobierno haría la diferencia si tiene esta visión clara y sabe que en 5 años ese es el resultado que espera. Y que es una política de Estado, entonces. Y que si lo logra tener éxito en el tema, la va a poder convertir en una política de Estado. Porque la política de Estado no surge como consecuencia de que tú la declares, surge No, como claro, consecuencia de la legitimidad que se construye alrededor de la política y que permite que pasados los 5 años no haya manera de que la cambien porque ya ha logrado una legitimidad social y política importante. Entonces ese es un tema crucial. Pero claro, al mismo tiempo, de manera simultánea, tienes que ir resolviendo los problemas ya concretos, puntuales, que eso implica ya una capacidad de gestión, digamos, de la coyuntura, ¿no? Que es un tema inevitable. O sea, Tiene que ver con el manejo de conflictos. Y vas a tener que trabajar con lo que en cada momento tengas disponible dentro de las herramientas de gestión y legales que estén a disposición. Iván, sobre conflictos, si empezamos no terminamos nunca, pero te quiero hacer una pregunta porque he leído una nota de prensa en Andina, ha salido justamente con unas declaraciones tuyas donde se precisan los alcances de la consulta previa, que además a mí me parece bien interesante porque tú señalas que hay una idea equivocada sobre la consulta previa y que se piensa que la consulta previa es un referéndum, ¿no? Y entonces, en breve, ¿cuál es la diferencia entre la consulta previa y una consulta popular de referéndum como las que están en la Constitución? Sí, a ver, primero, en nuestra legislación, la palabra consulta y consulta vecinal siguen estando vinculados fuertemente a las elecciones y al proceso electorales. En la consulta vecinal hay un tema que el alcalde propone a la población, se vota y se decide. Claro, y está además en la Constitución, inclusive, ¿no? Está Como derecho de participación. desarrollado con una ley, está en la ley orgánica de municipalidades, o sea, en verdad está eso muy desarrollado. Pero esta consulta a los pueblos indígenas, que es un derecho particular, viene de otro lado, viene no de nuestra Constitución, de estas leyes, sino viene de un convenio internacional que es el Convenio 69. Pero que tiene valor legal. Que tiene, por ser un tratado de derechos humanos, estatus similar a la Constitución, ¿no? Ahora, este derecho lo que plantea es que los pueblos indígenas y el Estado tengan la posibilidad de dialogar antes de tomarse la decisión del Estado, ¿no? Cuando esta decisión pudiera afectarles. O sea, podría ser que, como hablábamos de las audiencias, se quiera hacer un proyecto de minero y hay una serie de momentos en los que el Estado, y no la empresa, porque esa es otra confusión que hay, Claro. creo, va dialogando, negociando, concertando. Es una decisión del Estado, o sea, puede ser una ley, puede ser un reglamento de la ley, puede ser una decisión administrativa. Para pero poner es una un decisión del ejemplo, Estado. la política educativa Por ejemplo, regional en Loreto. Claro, si esa ley, esa ordenanza, por ejemplo, si fuera una norma regional, una ordenanza, por ejemplo, tiene un dispositivos que cambian, ¿no?, las reglas para la educación intercultural bilingüe. Prohíben la enseñanza del idioma nativo. Si modifica o afecta, o podría afectar derechos de los pueblos indígenas, por lo menos esa parte de la norma tendría que ser consultada. ¿Qué implica? Que ese caso, el gobierno regional tiene que reunirse con los representantes de los pueblos indígenas y tratar de llegar a acuerdos o consensos respecto a esa política. Eso es la consulta. Entonces, es un proceso de diálogo porque es representantes de los pueblos indígenas con del Estado, sentados a la mesa discutiendo sobre qué es lo mejor para los pueblos indígenas y qué es lo que el Estado desea respecto a esas políticas. Bueno, muy bien, Iván, muchas gracias. Ya saben, consulta previa no es lo mismo que consulta vecinal o consulta popular. Una es un diálogo, la otra es una elección. Iván lo ha dejado clarísimo y
nos hemos pasado el tiempo y José Alejandro Godoy está tocando la puerta, así que nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.